Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso de la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca en la mañana del 10 de enero en lo que va a ser un miércoles sumamente trepidante por el lado empresarial, por el lado geopolítico y por el lado de las puertas que se abren al mercado, con nombres propios por supuesto. Y sin lugar a dudas, hoy Grifols va a ser un nuevo gran protagonista de la sesión. Ayer finalmente se dejaba una importante caída después de que Gotham City Research pusiera en duda sus cuentas, su volumen de deuda sobre EBITDA, y la compañía lo desmentía. Hace apenas 23 horas asistíamos a esa noticia que sepultaba los títulos de la compañía de hemoderivados de la catalana, mientras que repercutía con un gran beneficio en el fondo bajista. Hoy se espera, tras un consejo de administración que tuvo lugar en la tarde de ayer, una reunión con analistas y que la compañía desmonte punto por punto lo que son las acusaciones de Gotham City Research. Sin lugar a dudas, va a ser uno de los grandes asuntos que centre la actualidad de esta mañana, en un día en el que, además, después de los desmentidos en torno a la SEC, al regulador del mercado americano, que parecía que en la jornada de ayer daba el pistoletazo de salida a esos ETFs del mundo de las criptomonedas, finalmente había sido un ataque a su propia página web, y tras un desmentido es hoy cuando previsiblemente la SEC va a otorgar la aprobación para que los ETFs de Bitcoin coticen en todas las bolsas de valores nacionales. Sin lugar a dudas, son los grandes asuntos que por el lado más empresarial, más bursátil, va a protagonizar la sesión de la jornada de hoy, con permiso de los grandes asuntos que escriben la crónica geopolítica. Por una parte está esa cuenta atrás en Taiwán. Este fin de semana hay elecciones y se ha desatado una verdadera tormenta política después de que China haya lanzado un satélite encima de lo que es Taiwán y se haya desatado el temor a que pudiera provocar unas interferencias en esa convocatoria en las elecciones presidenciales, aunque la oficina presidencial ha tratado de rebajar la presión diciendo que no hay un motivo político. Por supuesto, con la mirada puesta en los grandes asuntos geopolíticos, es sin lugar a dudas Asia y Corea del Norte otro de los grandes puntos de atención esta mañana, porque el líder norcoreano, el líder comunista Kim Jong-un, ha visitado fábricas armamentísticas del país esta semana, mientras Estados Unidos y sus socios, unos 50 países, acaban de condenar esas transferencias de armas que está llevando a cabo el régimen norcoreano a Rusia, y además después de que la Casa Blanca haya anunciado que Rusia habría lanzado varios misiles desde Corea del Norte a Ucrania en estos primeros días del año, en concreto el pasado día 6 de enero. Con permiso de esos grandes asuntos, seguimos muy pendientes de todas las tensiones en torno a Oriente Medio y el temor a una expansión del conflicto, porque acabamos de asistir en las últimas horas al que sin lugar a dudas se constituye como el mayor ataque en el Mar Rojo desatado por los hutíes de Yemen, esos grandes aliados de Irán en el Mar Rojo, desde que comenzasen sus ataques en represalia por la guerra que Israel lleva a cabo contra Hamás en Gaza. Y el ejército, las fuerzas estadounidenses y del Reino Unido han derribado 21 drones y misiles disparados por esos hutíes con base en Yemen. Son puntos de atención máxima, fuerza geopolítica que escribe la actualidad de esta mañana, al mismo tiempo que seguimos pendientes de esa ofensiva diplomática que se está tratando de llevar a cabo, sobre todo por Estados Unidos y la Unión Europea, para tratar de impedir una conflagración regional del conflicto en Oriente Medio. Y el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha instado en las últimas horas a los líderes israelíes a evitar dañar a los civiles mientras presiona su guerra contra Hamás en la franja de Gaza, al tiempo que ha reconocido que es vital que Israel logre su objetivo de erradicar la amenaza de Hamás. Sin lugar a dudas, son los grandes asuntos que escriben en la actualidad de esta mañana, aunque la crónica, por supuesto, nos hace mirar a esta hora al nombre propio de la semana. Grifols, por supuesto, emerge este miércoles como el gran protagonista del mercado. El Consejo de Administración del gigante
de los hemoderivados se habría reunido ayer por la tarde y tiene previsto enviar este miércoles a la CNMV un tercer hecho relevante con el que la compañía tratará de desmontar punto por punto los argumentos esgrimidos por el bajista Gotham City Research, en el que le acusaba hace apenas 24 horas escasas de haber manipulado las cifras de deuda sobre EBITDA, según informa Europa Press. Grifols celebra además, tiene previsto celebrar una conferencia telefónica con inversores con el objetivo de refutar precisamente esas acusaciones, según han declarado analistas del Banco Santander y de Citi citados por Bloomberg. Gotham advertía, recordemos, que la compañía habría manipulado sus cifras reales de deuda y de EBITDA y que ese endeudamiento no se cifraría en 6 veces, sino que incluso alcanzaría las 13 veces. Gotham advertía además en su informe otras señales de advertencia, inquietudes, entre las que incluía transacciones no divulgadas con partes vinculadas de Grifols, lo que revelaría que como mínimo la calidad de los resultados de Grifols dejaba mucho que desear. Información que Grifols negaba rotundamente en un comunicado de la CNMV defendiendo la transparencia de sus cuentas. Al mismo tiempo y en medio de esa presión que sufría la compañía, en medio de esas dudas, el fondo comunicaba a la CNMV una posición corta sobre Grifols del 0,57% del capital, con lo que las acciones a precio de cierre de lunes estaban valoradas en 34,6 millones de euros. Con el precio al que cerraban en la última jornada, el beneficio potencial para Gotham se cifraría también en unos 9 millones de euros. En las últimas horas, precisamente hace 24 horas, estamos esperando que Gotham City Research despejase la duda de quién iba a ser esa compañía, ese gigante de la bolsa española a la que iba a atacar y a la que advertía que iba a lanzar sus acusaciones y que finalmente ha desatado todo este temblor en la bolsa española. Desde el punto de inicio, hace 24 horas y hasta ahora, ¿cuál es el resumen? ¿En qué momento nos encontramos y cuánto ha perdido? Más de 4.000 millones de euros en bolsa Grifols. Javier Longo, muy buenas. Sí, la situación en Grifols es crítica, las caídas de 2 dígitos en la sesión de mercado tras conocerse ese informe de Gotham City, que básicamente lo que dice es que la de hemoderivados ha manipulado sus cuentas, que en realidad vale cero. De momento, el mercado ha acusado con idas y venidas estas noticias. Los analistas piden prudencia. El Ministerio de Economía evita pronunciarse y Rodrigo Buenaventura, el presidente de la CNMV, insistía: no vamos a suspender, en ningún momento lo hemos pensado, a Grifols de negociación por razones como esta. Lógicamente soy consciente de que hay una volatilidad elevada en el valor, pero lo último que debemos hacer es suspender la negociación con el objetivo de evitar movimientos de precio. Cuando la suspensión de negociación se impone es cuando hay asimetría en la información, cuando falta información que el inversor no conoce. No es el caso actual y por esa es la razón por la cual la CNMV lógicamente no ha suspendido la negociación esta mañana. En todo caso, como decíamos, la situación sigue siendo crítica para la compañía española. Las maniobras, dice Gotham City Research, le recuerdan a NMC Health más que a Let's GoEx, aquella empresa que en 2014 también fue acusada por esta misma firma de análisis de manipular las cuentas y que finalmente acabó cayendo en desgracia. Grifols de momento defiende las cuentas, dice que Gotham City básicamente lo que está obteniendo es beneficios a su costa. ¿Por qué? Porque en lo que a ellos respecta, la situación de las cuentas es perfecta. Bien, es verdad que la situación deuda sobre EBITDA 6 veces, pero en ningún momento esas 15 en las que llega a alertar en el informe Gotham City. Grifols apunta a todos y cada uno de los movimientos que han sido registrados en los libros de las compañías, a las cuentas públicas auditadas por KPMG y remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En cualquier caso, precisamente es la Plaza de Madrid, la Bolsa de Madrid, la que dice estar preocupada. Javier Hernani, consejero delegado de Bolsas y Mercados. Por supuesto, preocupa la bolsa española, preocupa a cualquier mercado, a cualquier inversor, a cualquier compañía. Pero bueno, yo creo que todavía es muy pronto para sacar ninguna conclusión sobre este tema. Creo que los mecanismos de mercado han funcionado, desde el punto de vista de la apertura, etcétera, que creo que nos hemos manejado como infraestructura, una vez más, nos hemos manejado muy bien, desde el punto de vista de la volatilidad que se producía, etcétera. Y lo que hace falta ahora es, evidentemente, transparencia e información. En cualquier caso, y la realidad es que el golpe de Gotham City le ha costado a Grifols un recorte en bolsa de más de 4.000 millones de euros. Gracias, Javier. Y con, por supuesto, la atención puesta en los grandes asuntos que despiertan la atención.
geopolítica. La mirada está puesta a esta hora en el fin de semana. Es jornada electoral en Taiwán, elecciones presidenciales. Y la tensión política se ha desatado a raíz del lanzamiento de un satélite por parte de China y el temor al que el objetivo de ese lanzamiento pudiera tener, el de una interferencia en las urnas. La oficina presidencial de Taiwán ha tratado de rebajar la crispación y ha señalado que no considera el lanzamiento cuyo cohete sobrevoló el sur de Taiwán como un intento de interferir, porque asegura no hay un motivo político. El martes, entre tanto, el gobierno había emitido una alerta de ataque aéreo errónea después de que un cohete chino que transportaba ese satélite científico sobrevolara el sur de la isla que China reclama como propio a una altitud de 500 kilómetros, unas 310 millas. Posteriormente, el Ministerio de Defensa se disculpaba por la traducción errónea del inglés en esa palabra de misil. Y por supuesto, la atención informativa gira también en torno a un nombre propio, a Kim Jong-un, el líder norcoreano que ha visitado las fábricas armamentísticas del país esta semana, mientras Estados Unidos y sus socios están condenando las transferencias de armas del país comunista a Rusia. Según informan los medios norcoreanos, el líder ha puesto de relieve las recientes deficiencias en la organización de la producción de municiones y ha pedido un ajuste, al tiempo que ha subrayado la importancia estratégica de la producción de armas de gran envergadura. Las fotografías de la visita, de la que se hacen eco los medios estatales, de Kim a una fábrica de municiones lo muestran inspeccionando vehículos móviles de lanzamiento de misiles de corto alcance. Y la visita de Kim Jong-un, del líder norcoreano, a las fábricas armamentísticas llega, como decimos, en medio de la preocupación internacional por su alianza con Rusia, por su acuerdo armamentístico y la preocupación por el uso de sus armas en la guerra en Ucrania. Preocupación que en las últimas horas ha ido acompañada de una denuncia por parte de un gran número de potencias occidentales. Casi 50 países han condenado la adquisición y el uso por parte de Rusia de misiles balísticos norcoreanos contra Ucrania. Según el comunicado conjunto publicado en las últimas horas, el uso por parte de Rusia de esos misiles balísticos de la República Popular de Corea del Norte en Ucrania también proporciona valiosos conocimientos técnicos y militares para el régimen de Pyongyang. Y precisamente muy pendientes de esa alianza y de esa colaboración armamentística entre Corea del Norte y Rusia, importante la denuncia que ha puesto sobre la mesa la Casa Blanca. Asegura que Rusia, que el ejército de Vladimir Putin, habría lanzado varios misiles desde Corea del Norte a Ucrania el 6 de enero. Acusación que ha puesto sobre la mesa la administración Biden y en el que apunta que habría lanzado múltiples misiles desde el territorio norcoreano a Ucrania y afirmada al mismo tiempo que Estados Unidos, que Washington va a exigir en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que Rusia rinda cuentas por este episodio, por este lanzamiento desde el territorio de Corea del Norte. Y la mirada y el epicentro informativo tiene un coprotagonismo en el conflicto en Oriente Medio. En las últimas horas se ha vivido el mayor ataque en el Mar Rojo desatado por los hutíes de Yemen, grandes aliados de Irán en el Mar Rojo, como decíamos. Un ataque que ha sido respondido por fuerzas estadounidenses y británicas. Según ha informado el Comando Central de Estados Unidos, se han derribado 21 drones y misiles disparados por esos hutíes hacia esas rutas marítimas internacionales, al mismo tiempo que han señalado que ellos no han tenido que lamentar que no se han reportado heridos ni daños, asegurando que es el ataque número 26 de los hutíes contra esas rutas marítimas claves para el comercio internacional en el Mar Rojo desde el pasado 19 de noviembre. Los hutíes han intensificado los ataques contra esos buques comerciales en protesta, recordemos, contra la guerra de Israel en Gaza, provocando, por tanto, el abandono de esas vías por distintas navieras que suspenden las operaciones y están emprendiendo rutas más largas alrededor de África. Y entre tanto, Estados Unidos sigue inmerso en la persona del secretario de Estado, Anthony Blinken, de tratar de frenar una escalada del conflicto de Gaza. Anthony Blinken ha instado a los líderes israelíes a evitar dañar a los civiles mientras presiona su guerra contra Hamás en la franja de Gaza.
El jefe de la diplomacia americana ha tratado de elevar la presión, señalando que el número de víctimas diarias es demasiado elevado. En el marco de su cuarta visita a Oriente Medio desde que estalló la guerra en octubre, Blinken ha defendido la creación de un Estado palestino como pieza clave para lograr una solución a largo plazo. Al mismo tiempo ha reconocido que es vital que Israel logre su objetivo de erradicar la amenaza de Hamás. Y en cuanto al último escándalo que ha sacudido a Estados Unidos, seguimos conociendo más detalles de los motivos por los que el secretario de Defensa de Estados Unidos, el jefe del Pentágono, ingresaba en un centro médico a comienzos del año. Lo más llamativo es que el presidente estadounidense Joe Biden no se enteró de que su secretario de Defensa, Lloyd Austin, tenía cáncer de próstata hasta este martes, según ha informado la Casa Blanca, minutos después de que se conociera públicamente y se desvelase esta información, junto con una infección que también le ha mantenido en secreto. Austin, de 70 años, ha estado hospitalizado desde el 1 de enero en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, un hecho que el Pentágono había ocultado al público, a la Casa Blanca y al Congreso durante gran parte de la semana pasada, lo que provocó una cadena de reacciones políticas, ya que el jefe del Pentágono es el segundo al mando en el ejército estadounidense y tiene que estar disponible en cualquier momento. Y en la crónica de esta mañana varios asuntos que nos hacen mirar a la geoeconomía, porque la economía global va camino de registrar su peor lustro de crecimiento en 30 años. El Banco Mundial ha publicado en su último informe de perspectivas económicas globales y prevé que el PIB se desacelere por tercer año consecutivo y se sitúe en el 2,4% en 2024 desde el 2,6% alcanzado en 2023 y alerta de un panorama sombrío para los próximos años. Además, la institución rebaja a 3 décimas su previsión de crecimiento para 2025 hasta el 2,7%. El motivo, la caída del comercio mundial, los altos tipos de interés y la inestabilidad geopolítica que, atención, asegura podría provocar un mayor debilitamiento del crecimiento futuro. Y con nombre propio, BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, va a recortar alrededor del 3% de su fuerza laboral actual, aunque espera tener una mayor plantilla para finales de año. Los recortes de empleo ascenderán a aproximadamente 600 puestos de trabajo, según lo que ha señalado la compañía, de 19.800 a finales de diciembre de 2022, según la última actualización de los datos, y apunta el gigante de la inversión que ningún equipo será el foco de los recortes, concentrará el foco de los recortes. Las acciones del gestor de activos han subido alrededor de un 5% en los últimos 12 meses, muy por detrás de las ganancias del 22% del índice de referencia del S&P 500. Es importante estar pendiente de lo que hoy puede pasar, porque hoy la SEC, el regulador del mercado americano, previsiblemente va a otorgar finalmente la aprobación para los ETFs de Bitcoin, para que puedan cotizar en todas las bolsas de valores nacionales registradas. Los ETFs estarán sujetos a medidas continuas de vigilancia y cumplimiento para garantizar la protección continua de los inversores. Pendientes de la luz mientras continuamos recuperándonos el mercado del fake, de la confusión que se extendía a última hora de la jornada del martes. La Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos se vio obligada a aclarar que aún no ha dado un veredicto sobre esas solicitudes, sobre esa luz verde para los ETFs de Bitcoin al contado, después de que se compartiese una supuesta declaración oficial a través de su cuenta de X, la antigua Twitter. El principal regulador financiero tuvo que confirmar que su cuenta había sido comprometida y su presidente, Gary Gensler, apuntaba en X que la SEC no había aprobado aún la cotización ni la comercialización de productos negociados en bolsa de Bitcoins al contado. Por tanto, las solicitudes de BlackRock, Fidelity, Grayscale, ARK y otros siguen a la espera de respuesta. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.